Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Farfán Samayoa, hago parte del semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia de la Pontificia Universidad Javeriana. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes este pequeño tema sobre la soteriología en Irineo de Lyon, o como pues comúnmente se conoce, la salvación de la carne en este gran autor del siglo segundo de nuestra era cristiana. Quisiera también tener en cuenta un poquito que estamos haciendo parte de todo un ciclo acerca de Irineo. Habíamos partido pues con la presentación que ya nos hacía Steven anteriormente sobre el doctor de la unidad Irineo de Lyon, luego con la presentación de Carla que nos mostraba pues los aspectos teológicos y que ya de alguna manera nos dejó iniciados en este tema de la sacerdotalología. Voy a recordar que pues para este tema además voy a seguir a dos autores principales que creo que se han dedicado y han desgastado mucho su tiempo en esta investigación, que son Joseph Uliński y Sergio Zañurto. Estos dos jesuitas que pues desde su aporte dentro de la teología patrística han ido alcanzando las luces a tantos como nosotros que nos estamos metiendo en esta dinámica para poder también redescubrir el gran valor, importancia de lo que ellos nos han heredado y que se hace vida incluso para nuestros tiempos. Asimismo, pues vamos a recordar de que Irineo de Lyon, dentro de sus dos obras, la que vamos a tocar ahora es sobre todo la Contra Herejes, ha manifestado grandemente esa lucha contra las herejías, sobre todo el gnosticismo, que nos muestra esa división que hay de la carne y el espíritu, y también eso de decir de que el mismo Dios no es Jesús y el Padre y el Espíritu, sino que son distintos, etcétera, que ya nos los han comentado pues con mayor profundidad en las dos anteriores ponencias. Simplemente quisiera invitarles a que el hablar de la soteriología en Irineo de Lyon es hablar de la salvación de la carne, es hablar de la economía de la salvación, como se conoce pues en la misma teología. Por eso creo que evidenciar francamente esta coherencia que nos va a enseñar Irineo de Lyon, pues desde la fe, donde va a presentar al hombre como el cuerpo de la verdad, que posee esplendor, que evidencia la verdad en todo su cuerpo y no solo en algún elemento, ¿no? Su estudio va a hablar justamente sobre esta economía como ese proyecto de Dios en el hombre y su actuación, que va a ser de manera singular en cuanto que el designio de Dios se considera junto a él y va a ser también considerado de manera plural en cuanto que hay una múltiples realizaciones concretas a través de cómo Dios revela su designio al ser humano. Pero todo desde, vamos a decir, dos pilares fundamentales que Irineo de Lyon va a llamar la recta fe, ¿no? Que es justamente la palabra de Dios y la tradición apostólica, a la cual va a una y otra vez a regresar para sustentar toda esta realización de la salvación de la carne. Por eso creo que es muy importante que partamos también de lo que es la utilización antiherética de la economía. Cuando hablamos de la economía, vamos a recordar que estamos hablando de la economía de la salvación. En esta economía de la salvación, pues Irineo ya va a recordarnos y va a decir, por lo tanto, es bueno comenzar con la primera y más importante pregunta. El Dios creador que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas en ellos, ese Dios a quien ellos, blasfemando, declaran fruto de la deserción y muestran que no hay nada ni por encima ni después de él, que no fue empujado por nadie, sino que hizo todas las cosas por su propia y libre decisión, siendo el único Dios, el único Señor, el único Creador, el único Padre y el único que contiene todas las cosas
y se da a sí mismo en todas las cosas también para existir. Esta afirmación va a ir justamente en contra de esta herejía que decía de que había otro Dios, ¿no? Algo más que estaba por encima de este Dios creador y de este Dios que simplemente también era el Dios bueno del Nuevo Testamento y el Dios creador del Antiguo Testamento, y que de alguna manera pues mostraban que había dos dioses, ¿no? León por eso lo que hará es refutar la afirmación de Marcio, que habla de estos dos dioses, el Dios justo del Antiguo Testamento y el Dios bueno revelado en Jesucristo en el Nuevo Testamento, que la herejía pues consideraba o que se imaginaba un demiurgo, ¿no? Divino, que estaba por encima de todo. Pero sin embargo, pues con esta afirmación que hace, nos muestra que hay un Dios que está presente en la historia y que se hace presente a través del Verbo para llevarnos a la salvación, y que además se involucra con el hombre y que está en relación con el Padre y que está ligado a una historia, ¿sí? Y allí también va a radicar la grandeza con la que Irineo nos va a mostrar que hay un Dios que reconoce, pues, que es Padre, que es Hijo y que acompaña además la propia historia del ser humano a través también y con la ayuda del Espíritu, que por eso nos va a llevar a nosotros a creer en la Trinidad como esa regla de fe, como esa referencia directa a lo que nosotros también como creyentes asumimos desde nuestro bautizo. Dentro de esto va a decir también Irineo de Lyon: por tanto es cierto que el Espíritu, hablando en su nombre, no proclamó Señor y Dios a nadie, sino al Dios que todo lo manda con su palabra, y a los que han recibido el Espíritu de la adopción filial, es decir, a los que creen en el único Dios verdadero, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es muy importante porque ya nos va a mostrar justamente a la Trinidad presente, ¿sí? Como fundamento también de esta experiencia de salvación de la carne, y que es el Espíritu quien nos hace a nosotros proclamar y confesar justamente esta fe en el Dios verdadero. De allí va a tomar como referencia también pues a esta regla de fe y a esta afirmación de Efesios, ¿no? Y este es va a decir, y este es el arreglo y la regla de nuestra fe. Dios, el Padre increado, un solo Dios, creador de todas las cosas. Este es el primer artículo de nuestra fe. Y el segundo artículo es este: el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que apareció a los profetas según la forma de sus profecías y según la virtud de las disposiciones del Padre, por quien todo ha sido creado. Y es Él quien al final de los tiempos, para completar y comprender todo, se hizo hombre entre los hombres. Y el tercer artículo de nuestra fe que va a decir es este: el Espíritu Santo, en virtud del cual profetizaron los profetas, y por lo tanto en nuestra regeneración el bautismo procede por estos tres artículos. Es decir, pues justamente hace una referencia a lo que es la Santísima Trinidad como base fundamental para poder comprender lo que es la salvación de la carne. Una vez que nosotros tenemos entonces claro esta experiencia, vamos a darnos cuenta de que es este Dios trino que se hace presente en la historia a través del Verbo y que hace partícipe a todo el género humano, que dirige toda la historia para llevarlo a la salvación, que se involucra con esta realidad del Dios que salva, frente a ese Dios, vamos a decirlo, hereje, que no se hace responsable del mundo, ¿no? La economía, entonces, de la salvación en Irineo de Lyon, pues está en relación al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que se introduce nuevamente en la historia y hace parte de la humanidad, teniendo de manera
particular que el Padre que manda al Hijo, pues también con ello hace que la humanidad participe de esta divinidad. Y por eso podemos hablar entonces de esta regla de fe de la Trinidad en la que se confiesa justamente pues lo interesante de tener la base trinitaria para comprender el aspecto de la salvación. Una vez entonces tenido en cuenta esto, es esta afirmación de Efesios 4:6, que también San Pablo lo va a explicar de manera especial, y ahora lo vamos a mencionar como Irineo de Lyon le hace referencia, donde va a decir que este versículo se refiere solo al Padre, ¿no? Aunque dice un Dios Padre en todos y que sobre todos y por todos y en todos. Y después de citar este versículo, Irineo divide sus tres miembros y sus tres posiciones, el epi, el dia y el en las tres personas de la Trinidad, para que no haya duda de que, pues, aunque San Pablo hace referencia al Padre, está en el Padre la misma Trinidad, porque dice, porque arriba, que es epi, todo es el Padre, pero con dia todo es el Verbo, ya que a través de él, que es el dar, todo fue hecho por el Padre. Pero ¿en qué? En todos nosotros. Está el Espíritu que clama además el Abba Padre y que dispone al hombre a semejanza de Dios. Por eso el Espíritu manifiesta la palabra y por eso los profetas proclamaron al Hijo de Dios. Pero la palabra expresa el Espíritu y por lo tanto el mismo es el anuncio de los profetas y trae y eleva también al hombre al Padre. Nuevamente está hablando de que en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu siempre van a estar pues las tres personas de la Trinidad, porque no pueden obrar de manera separada, sino aunque son tres personas distintas, un solo Dios, como lo profesamos en nuestra fe. Pero también nuestro autor nos va a hablar de ese beneplácito del Padre como un fundamento de la economía de la salvación. Para que la carne se salve, definitivamente hay un beneplácito dado por Dios Padre. Este es, vamos a decir, el placer de Dios, que significa justamente la palabra griega que llaman la eudoquía, ¿no? Que distingue justamente el conocimiento de Dios según su grandeza y el conocimiento de Dios según también el amor. Y esto es muy importante porque vamos a ver aquí cómo hay este Dios que en su grandeza se da al hombre para salvarlo, ¿no? Ahora va a decir Irineo de Lyon, ahora bien, según la grandeza y la gloria inefable, nadie verá a Dios y vivirá, según el texto del Éxodo, porque el Padre es incomprensible, pero según el amor y la bondad hacia los hombres y su omnipotencia, esto permite también a los que lo aman ver a Dios. O sea, está haciendo referencia justamente al Hijo, ¿no? Lo que precisamente profetizaron los profetas y a lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El hombre, en efecto, no puede ver a Dios por sí mismo, pero Él, desde su voluntad, se hará ver por los hombres, que quiere, cuando quiere y como quiere. Esto es importante porque ya nos muestra justamente la iniciativa de Dios que se va a revelar al ser humano de una manera plena, ya no solamente a través de los profetas, sino a través del Hijo mismo, como quiere, donde quiere, cuando quiere. Entonces, si hablamos de esto, vamos a hablar definitivamente otra vez de la salvación como una manifestación de la Trinidad, una manifestación de la Trinidad que la aborda ya Irineo de Lyon pues, en su libro tercero y en su libro cuarto, y se encuentra una visión de la historia de la salvación también que nos va a mostrar que se da desde el inicio. Es decir, teniendo en cuenta la su cita, dice, Dios al principio preparó las bodas de su Hijo. Por medio de la ley y de los profetas, prometió hacer visible su salvación para toda la carne, para que se hiciera hijo del hombre, para que el hombre se hiciera hijo de Dios. Precisamente eso, el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre.
para que el hombre, mezclándose con Dios y recibiendo la adopción filial, llegue también a ser hijo de Dios. Nos muestra entonces que esta manifestación de la Trinidad, pues, y de la salvación de la carne ya tiene su inicio en el principio de la creación, cuando manda pues, al Hijo también que se hiciera hombre para que nosotros seamos hijos de Dios a través de esta encarnación, y al mismo tiempo cuando lleguemos pues, a la plenitud, cuando la resurrección se dé y podamos nosotros contemplar ya ese cara a cara con Dios. La iniciativa es del Padre, cuya visión pues garantiza la incorruptibilidad y la obra de todo en todos, haciendo también referencia a lo que San Pablo nos diría en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 6. El Hijo que está en el seno del Padre nos los ha revelado y lo ha manifestado a todo el género humano en un tiempo justo. Y la economía de nuestra salvación se va a ir descubriendo pues a través de este misterio pascual que también vamos a ir celebrando y al cual vamos a verlo más adelante. Hace también referencia Irineo de Lyon, ¿no? Entonces, Dios está en poder de todas las cosas. Luego fue visto proféticamente por el Espíritu, luego fue adoptado adoptivamente por el Hijo y lo será también paternalmente en el reino de los cielos. Porque el Espíritu prepara previamente al hombre para el Hijo de Dios y el Hijo lo lleva al Padre y el Padre le da la incorruptibilidad, citando, pues, como ya se los mencionaba a Irineo de Lyon en esta obra contra los herejes en el libro 4. Así, la luz del Padre irrumpe sobre la carne de nuestro Señor y brillando de su carne viene a nosotros y así el hombre alcanza la incorruptibilidad rodeado de la luz del Padre. Pero también no podemos olvidar de que hay una economía de la salvación que se da en la filiación y en la condescendencia divina. Pero que Irineo de Lyon no nos va a decir, Él nos liberó porque nos alejemos de Él. No porque nos alejemos de Él, sino para que después de haber recibido más abundantemente su gracia, lo amemos más. Y cuanto más lo amemos, mayor será la gloria que recibimos de Él, cuando estemos para siempre en la presencia del Padre. Es muy interesante esto porque vamos a recordar de que pues dicen, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y verdaderamente aquí ya nos va a mostrar que parte de la salvación de la carne está envuelta en este amor divino que tiene la Santísima Trinidad y que además se refleja en esta filiación como una condescendencia divina. Por eso el Verbo de Dios dirá que era perfecto, y se hizo niño con el hombre, no para sí mismo, sino para la infancia del hombre, y fue entendido tal como el hombre es capaz de entenderlo. Es decir, este amor tan grande, en su condescendencia se hizo también inteligible a la razón humana para comprender este misterio de la salvación y hacernos partícipes de esta economía. Por eso ahora vamos a darnos cuenta que para hablar de la economía de la salvación, es necesario entonces ver la salvación en Jesucristo como mediación y recapitulación de todo lo que va a ser también la obra del Hijo. Entonces, lo primero que vamos a tener que afirmar aquí, que frente a las herejías que se decía que Jesús no es el mismo Cristo, o aquellos que negaban ya de por sí toda la divinidad de Jesucristo, toda la humanidad de Jesucristo, pues Irineo de Lyon va a partir diciendo que el Cristo es el mismo Jesús. ¿Sí? Irineo dirá, pues teniendo como base los evangelios, Jesús y Cristo no son otro y otro, sino uno y el mismo. De modo que el Verbo de Dios, que se hizo Hijo del hombre, se ha soportado a sí mismo, sufriendo y muriendo también en esta cruz. Es el mismo que se encarna, es el mismo el que sufre, es el mismo el que muere en la cruz y es el mismo el que también va a resucitar.
Por eso no podemos decir que Cristo es diferente a Jesús. Es el mismo. Cristo y Jesús es el mismo. Pero por eso vamos a decir también que el Cristo es verdadero hombre y verdadero hijo de Dios. Va a decir Irineo de León, él unió al hombre a Dios. De hecho, si el hombre no hubiera vencido, dice, al adversario del hombre, el enemigo no habría sido vencido justamente. Por otro lado, si no hubiera sido Dios quien nos dio la salvación, no lo hubiéramos recibido de forma permanente. En efecto, el mediador de Dios y de los hombres, gracias a su parentesco con ambos, debería reconducirlos a ambos a la amistad y a la concordia y hacer que Dios asumiera al hombre y el hombre se ofreciera a Dios. Esto es muy interesante porque nos va a mostrar también de que no es simplemente el hombre quien se salva por sí mismo o es el Dios Padre Creador quien ya lo va a hacer toda la obra, sino de que está el Hijo como el verdadero mediador de esta salvación, que dice que lo que hace es unir al hombre con Dios, es recobrar esa amistad y esa concordia que se había perdido, pues a causa, vamos a llamarlo aquí, del pecado o de ese adversario, pues que es el enemigo. Asimismo, nos va a decir que en cambio el que afirma que es simplemente un hombre, los antropos, engendrado por José, quedando en esclavitud de la antigua desobediencia, muere, no estando mezclado con la palabra de Dios Padre y no recibiendo la libertad por medio del Hijo, como él mismo dice. Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Entonces es muy importante nuevamente afirmar de que Jesús es el verdadero Dios y es el verdadero hombre, quien hace de mediación y quien es el que verdaderamente también a nosotros nos da la oportunidad de ser libres. En el libro Contra herejes, en la segunda parte, de todas formas, Irineo pues va a usar por primera vez este procedimiento y esta afirmación, ¿no? Que va a valorizar una verdad de fe, partiendo de esta herejía que ya les decía que negaba pues la divinidad o la humanidad de Jesús o de Cristo, ¿no? Que eran de parte y parte. El hombre es Dios y en él opera la salvación, también nos va a decir. Cristo asume las consecuencias de la desobediencia de Adán, muere por obediencia para recuperar la libertad perdida por el pecado original. Cristo no es simplemente hombre, ¿sí? No es simplemente hombre. Sino que verdaderamente Él asume, y también en este ser hijo de Dios, asume la incorruptibilidad y también lo inmortal. Va a aplicar el término hijo de Dios, Irineo aquí, no Dios solamente, sino como hijo de Dios, para demostrarnos también de que nosotros hacemos partícipes de esta filiación divina, y por hacernos partícipes de esta filiación divina, también nos hacemos nosotros partícipes de lo que es verdaderamente la salvación que vamos viviendo y experimentando en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver que este hijo que es mediador, también recapitula en él mismo que lo que ha sido la historia de la salvación. Él va a asumir en su ser, pues sí se va a ser considerado como el nuevo Adán. Irineo coge la palabra recapitulación de San Pablo, de Efesios 1:10 y de Romanos 13:9, ¿no? Y que lo usa en la forma pues verbal que consiste justamente en él y para él, ¿no? Cristo no hubiera podido hacerlo, pues obra todo en todos los hombres y la salvación se obra a través de la resurrección que debe también realizarse en toda la humanidad y por consiguiente se interna también en el cuerpo que es la iglesia. Cristo representa y recapitula pues todo al resucitar la carne y con ello pues resucita también a toda la humanidad. Va a decir aquí Irineo de León, por eso Lucas, haciendo referencia al evangelista,
presenta una genealogía que va desde el nacimiento de nuestro Señor hasta Adán y comprende 72 generaciones. Conecta el fin con el principio de nuestro y demuestra que él mismo ha recapitulado en sí mismo todos los pueblos diseminados desde Adán y todas las lenguas y generaciones, los seres humanos junto con el mismo Adán. Qué bonito, porque esa es una referencia muy interesante, bíblica, pero que toma toda la historia. En él se actualiza, en él se hace presente todo este proceso de la economía de la salvación. Y va a seguir diciéndonos: Cristo resume y recapitula en sí mismo la gran economía de la salvación, de la oveja perdida, del hombre y sus orígenes, la obra moldeada, la carne, la desobediencia de Adán y su muerte, la enemistad de Dios con la serpiente, todas las naciones, lenguas, generaciones, la larga historia de los hombres y finalmente todas las cosas, ¿no? O sea, todo en su totalidad es asumido pues por esta recapitulación que se da en Cristo, el nuevo Adán. Y entonces, para nuevamente como terminar o cerrar esta parte, va a decir que el Hijo de Dios es hombre porque también se hizo carne a través de María, a quien va a considerar la nueva Eva. Va a ser un adelanto porque Irineo va a presentar aquí todo el tema de la teología mariana como la nueva Eva, donde pues ha estado el cuerpo de Cristo, donde se obra o donde ha obrado verdaderamente Dios. Ella es la garante de la realidad humana, va a decir, es la garante de este cuerpo que también asume Jesucristo y con el cual también a nosotros nos va a poder llevar hacia la salvación. Irineo plantea que es la misma obra antigua iniciada en el orden nuevo a través de María, la nueva Eva, pues donde nace una nueva creación, un nuevo nacimiento, y que va a llevarnos a nosotros a continuar esta obra de la salvación, ¿no? Por tanto, va a decir Irineo de Lyon, de que así como Eva, al desobedecer, se convirtió en causa de muerte por sí misma y para todo el género humano, así María, al obedecer, se convirtió en causa de salvación para sí misma y también para todo el género humano. Entonces, tenemos que ver de que en la salvación también tiene un papel importante María. Ya más adelante se hablará pues del tema mariano, pero creo que es interesante traerla en este momento para lo que significa también la salvación de la carne. Vamos a ver algunos aspectos importantes a modo de conclusión. Irineo afirma de que de que el hombre es fundamento del cuerpo, plasma, creado a imagen y semejanza, y que hay dos manos, las manos de Dios, que es el Hijo y el Espíritu, y ambas manos son los que salvan. Eh, Centrales en la encarnación recapituladora que a través de la pasión liberadora culmina también en la resurrección. La salvación del hombre es progresiva. La carne y el espíritu mutuamente se van acostumbrando hasta que la carne, conformada al cuerpo glorioso de Cristo, recibe toda la incorruptibilidad por la visión, pues, y gratuidad que se da y que se obra en el Padre. Simplemente vamos a recoger estas cosas que también a forma de conclusión las vamos a expresar. Que le decía, para hablar de la salvación de la carne, tengo que hablar de la Trinidad expresada en el bautismo. Creo en un solo Dios Padre omnipotente, quien ha hecho el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contienen ellos, y en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, que ha anunciado por medio de los profetas las economías de Dios y la venida y la generación de la Virgen y la pasión y la resurrección de entre los muertos y la ascensión a los cielos en la carne del amado Jesucristo, nuestro Señor, y su parucía, es decir, la segunda venida, desde los cielos, en la gloria del Padre, para recapitular todo y resucitar toda carne del género humano. Es decir, la salvación se da también a través de la carne. Les hablaba de estas dos manos de Dios Padre, que es el Hijo, el Verbo,
y el Espíritu Santo, que es la sabiduría. Va a decir Irineo, ahora bien, ya que el verbo establece, es decir, crea y otorga la consistencia a cuanto es, allí donde el Espíritu pone en orden y en forma la múltiple variedad de las potencias, justa y convenientemente. El verbo es denominado Hijo y el Espíritu es denominado sabiduría de Dios. Y este Hijo, que es el verbo, que se da a través de la encarnación, que es el hecho fundante de la salvación de la carne, Dios desciende a ser hijo del hombre para que nosotros lleguemos también a ser hijos de Dios. La encarnación culmina en la carne resucitada de Jesús. No es simplemente un aspecto puntual, sino de que es el inicio de todo este proceso de salvación, de recapitulación que se da, ¿no? Que dice se espiritualiza a fondo, transformándose en carne rutilante, reflejando la luz paterna de la misma gloria del Padre. El Padre ciertamente lo tiene a bien y manda, el Hijo ejecuta y modela, y el Espíritu nutre y da incremento, y el hombre progresa poco a poco y llega a lo perfecto, es decir, se llega al increado, ¿sí? A este Dios con el cual se une y alcanza también la gloria plena. Y solamente esto se da, pues, por obra también de la Trinidad. Entonces, vamos a decir que la encarnación, que es el Señor no habría recapitulado en sí mismo todo esto si Él no se hubiera hecho carne y sangre conforme a la plasmación originaria, salvando en Él al final lo que había aparecido en el principio en Adán. Por esta unión de lo divino con lo humano se salva la carne. Y esta última afirmación me parece fundamental, porque si no hay una unión de lo divino con lo humano, no se salvaría la carne, ¿sí? Y claro que viene a reforzar esta idea de la encarnación, la resurrección, porque al final dice, viene la resurrección de nuestra carne, de nuestros propios cuerpos, por obra del Espíritu. Nuestra carne es conformada al cuerpo glorioso de Cristo, a través del cual recibimos la luz paterna. El Hijo entrega el reino al Padre, la luz de Dios nos envuelve y participamos de esta vida incorruptible que nos presenta. Y entonces allí donde podemos ver que la salvación se da. La vida eterna es un don del Padre, porque ya lo hemos visto, hay un beneplácito del Padre. Todo es para su gloria. La gloria de Dios es el hombre viviente y la visión de Dios es la vida del hombre. Dios no nos necesitaba porque el Hijo desde siempre estaba con él y lo glorificaba. Todo lo hizo Dios por un amor gratuito, para colocar sus beneficios en nosotros. Y por ello también va a decir, la obra del Espíritu es justamente la salvación de la carne. La carne en sí, esto hay que recordarlo y hay que tenerlo muy en cuenta, porque hasta hoy en día todavía se da quienes consideran la carne como algo pecaminoso, va a decir, la carne en sí no es mala, sino que es capaz de salvación. Pablo a menudo habla de la carne y sangre de Cristo, siguiendo la línea de la encarnación. La Eucaristía es, en otro gran testimonio de unión de lo divino y de la materia, ¿no? Pero si somos alimentados por ella, ¿cómo entonces nuestro cuerpo no va a ser capaz de recibir el don de la vida eterna? La gran pregunta. Si somos también esa imagen y semejanza y participamos de esa unión divina con con Dios para que se pueda salvar nuestra carne. Simplemente para terminar, decir, Irineo es un autor de gran unidad con las distinciones debidas, ¿no? Pero la creación es buena. La encarnación de Cristo es una recapitulación y todo culmina en la vida eterna de incorrupción, contemplando y alabando a Dios. El mediador es Cristo, de cuya resurrección participamos, gracias al Espíritu. Y las dos manos de Dios se desplazan desde la creación hasta el final, en torno al hombre que es carne, que es imagen y semejanza de Dios, y en el cual se obra también la salvación, la soteriología o la salvación de la carne. Por ello, creo que es simplemente muy importante, queridos amigos que nos están escuchando, que nosotros tengamos en conciencia esta aproximación que nos hace Irineo de Lyon para poder también vivir una experiencia de salvación, de soteriología de la carne. Bueno, esto es lo que quise compartir con ustedes.
Simplemente es un abrebocas, invitándolos siempre a poder leer estas dos obras grandes de Irineo de Lyon, que ya han sido mencionadas en las ponencias anteriores, y de manera especial esta obra Contra los herejes, que me pareció estupenda y que los invitaría a poderla profundizar. Muchas gracias y ya nos estaremos encontrando en otras próximas actividades.